Vieron que, no sé si leyeron el artículo ese que leí en las jornadas, y lo primero que dice es, o prácticamente lo primero es citar el epígrafe de Ser y Tiempo. El epígrafe de Ser y Tiempo, que es un libro que Heidegger escribió en 1927, es una cita del Sofista de Platón, donde dice: hasta no hace mucho creíamos que entendíamos lo que quería decir la palabra ente, pero ahora estamos perplejos y en un camino sin salida. O sea que ya el problema de qué cosa es una cosa viene desde hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? El tema de la palabra ente, creo que no sé, bueno, no sé si lo dije, pero si me repito, ustedes sean indulgentes conmigo. La palabra ente no existe en latín, es un invento de los medievales para traducir el participio presente del verbo ser en griego. El verbo ser en griego, ¿vieron? Los verbos en latín y griego se enuncian con la primera persona del singular, no con el infinitivo. El verbo eimi y el infinitivo es einai. El verbo ser en casi todas las lenguas es defectivo, polirrizo, o sea, irregular. Si ustedes lo conjugan, van a ver que dice yo soy el fue. ¿No? Ahí tienen unas diferentes fuentes, no es homogéneo el origen. Y es la palabra que más se usa. Incluso no necesariamente debemos enunciar una proposición para hablar del verbo ser. Cuando uno ya piensa en algo, ya está pensando en ese algo como algo que es. Hay que distinguir entre lo que es y lo que existe, digamos, ¿no? El unicornio que se le perdió a Silvio Rodríguez es, aunque no exista. O sea, no es lo mismo. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a asimilar el ser con la existencia. Es el proceso este del invento de la palabra ente por parte de los medievales, equivalente a nuestra palabra vivencia. La palabra vivencia la inventó Ortega y Gasset, para traducir una palabra alemana que es Erlebnis. O sea que no es la primera palabra inventada. O bueno, sí es una palabra inventada. Y la otra cuestión es hablar del participio. En castellano, nosotros, esto está en el video, pero igual lo preanuncia, en el video, en el PowerPoint. Se llama participio aquella forma gramatical en la cual participan el sustantivo y el verbo. Por eso se llama participio. Ahora, el aspecto verbal, o sea, el aspecto dinámico del participio, casi nosotros no lo percibimos. Nosotros en castellano tenemos un solo participio, que es el participio pasado, que lo usamos como adjetivo o en los verbos compuestos. Yo he amado, ese amado es un participio pasado. Pero también puedo hablar del amado terruño, y ahí está trabajando como un adjetivo. Ahí tienen ustedes las dos. Y para ilustrar cómo habría que concebir el participio, les cuento una anécdota de Latín 2. Estamos estudiando el Latín 2 en la facultad. Y estábamos estudiando, traduciendo, un texto de Cicerón, que se llama El sueño de Escipión, que tiene la particularidad de ser un texto que fue descubierto, en el mejor sentido de la palabra, en un palincesto. Los palincestos son escritos que fueron descubiertos mirando a través de la ventana, o sea, hacia la luz. ¿Por qué? Porque en determinado momento, yo supongo que habrá sido en la temprana Edad Media, desapareció el pergamino.
El pergamino se hacía con vísceras animales y se hacía en la ciudad de Pérgamo, que queda en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Entonces, lo que hacían los monjes, porque eran los únicos que escribían prácticamente, era raspar la escritura original y escribir encima. Entonces, a trasluz, se descubrieron muchos textos, entre otros el sueño de Escipión. Y en el sueño de Escipión había una oración que decía complexus me osculans, complexus queo osculans me. Y ese osculan, complexus, quiere decir abrazar. Y osculans quiere decir besar, el infinitivo, ¿no? Entonces la profesora nos dijo, miren, si ustedes quisieran traducir de un modo más o menos fiel esto que está aquí, deberían traducir. Entonces se acercó abrazante y besante, porque son participios presentes, que no solo es un adjetivo, como amante. Pero fíjense que para poderlo traducir nosotros tendríamos que hacer una perífrasis de lo más compleja y decir, y entonces observé que se acercó hacia mí con la clara intención de besarme y abrazarme. Pero todo eso está en el participio ya, todo eso que estoy diciendo de más. La cuestión es que en griego, el participio, creo que hay 7 participios. O sea, está muy presente el participio. Y el participio presente del verbo ser es on, de donde viene la palabra ontología, por ejemplo. Y que debería traducirse como lo siendo. Nosotros ahí tenemos que aplicar un gerundio. Esto es aquello que permanece en el ser. Y la decisiva importancia de Parménides en la historia del pensamiento es haber por primera vez pensado de un modo explícito esta relación entre el ser y el ente. Pero bueno, de eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, ¿sí? Así que voy a hacer este procedimiento siempre para mí peligroso, que es compartir pantalla. A ver, esperen que... Bueno, aquí estamos con Parménides, ¿sí? Es mucho lo que hay que decir, no sé si nos va a alcanzar una clase, pero en principio les diría que uno de los libros más extraños, fascinantes, difíciles, por otra parte revolucionarios, si se quiere, es la lógica de Hegel. La lógica de Hegel intenta describir cómo a lo largo de la historia el pensamiento se fue expresando y cada filósofo implica una suerte de enlace con todos los anteriores. Y cada nueva filosofía contiene en sí y supera al pensamiento anterior. Pero ¿con qué filósofo empieza la lógica de Hegel? Con Parménides. Y luego sigue Heráclito. O sea, es como que en Parménides y Heráclito, aún pensado en términos hegelianos, lo que tenemos es el suelo, el principio, recuerden siempre aquella palabra arjé, de todo lo que va a venir después. Y pensado en esos términos, ¿no? El origen como destinación. Todo el pensamiento occidental va a ser una dosis variada de Parménides y Heráclito. El primero que intenta una síntesis entre Parménides y Heráclito es Platón, ¿no? Vamos a ver en qué nos basamos para decir eso. Por otra parte, sabemos que Parménides es el que por primera vez en la historia del pensamiento
hace el intento prometeico de intentar establecer un orden en el cual el único participante, digamos, es la pura razón. Y cuando decimos puro de aquí en más, no estamos hablando en términos de moral, estamos hablando de independencia de la experiencia. Algo es puro cuando no está, fíjense que hay un prejuicio contra la experiencia como si fuese algo contaminante. En el caso de Parménides, entonces, por primera vez en la historia del pensamiento, se establece un orden al cual solamente podemos acceder con la pura razón. Vamos a ver qué queremos decir con todo esto. Bueno, valga esto de introducción y después vamos a ir desplegando todo esto que estamos diciendo, ¿no? Bien, vamos a leer. Como en la mayoría de los pensadores, están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, profe. Como en la mayoría de los pensadores llamados presocráticos, sus datos biográficos son vagos y en muchos casos surgidos de conjeturas verosímiles, pero conjeturas al fin. Otro elemento que une a estos pensadores es su origen. Mileto queda en el Asia Menor, Elea, la patria de Parménides, en el sur de Italia. Pertenecen a esas ciudades que los griegos fundaron luego de la Edad Oscura. Además, como en el caso de los milesios, es nuestro pensador un jonio, proveniente de la Fócea, una zona situada al norte de Atenas, es donde está el oráculo de Delfos. Se conoce con cierta precisión la fecha de la fundación de Elea, es en el 545 a.C. Esto implica que Parménides nació en una ciudad nueva, que en realidad saben que la palabra Nápoles es Neapolis, ¿no? Ciudad nueva. Y lo que tiene es que no está del lado del Adriático, sino del lado del Tirreno, o sea, de lo que sería la parte delantera de la bota. Y esto tiene que ver porque los fóseos se habían establecido una ciudad, no una colonia, eso hay que tenerlo en cuenta. Una ciudad en la isla de Cerdeña. Y además los fóseos habían tenido una desastrosa guerra con un sátrapa. Sátrapa se llama a los gobernantes de las provincias persas. Eso produjo una suerte de convergencia y yo no sé si se me aparecerán cuando estamos con el PowerPoint los que quieran entrar. ¿Aparecen? No. Y convergen en ese lugar que en apariencia estaba deshabitado. Y fundan la ciudad de Elea. Claramente, Parménides pertenece a la primera generación de eleatas. Hoy esa ciudad se llama Escia. Se llamó Velia durante la época romana y hoy está muy lejos del mar, o sea, como que el mar bajó bastante. Ahora está subiendo de nuevo por nuestras operaciones sobre la Tierra, ¿no? Bueno, recordando nuestro encuentro con Bernard, podemos decir que los dos polos en los que surgió el pensar son el Asia Menor y el sur de Italia, con la peculiar característica que en la primera primó una intensa atención sobre los fenómenos de la physis, desentendidos de la conducta y el destino humano, como si allí se instituyese el prototipo del hombre científico, solo atento a los testimonios que la naturaleza dice. Mientras que en la segunda el pensamiento tuvo un interés en cierto sentido terapéutico, inclinado a mediar la salvación a través del conocer. Recuerden ustedes que los pitagóricos estaban ahí cerca de Elea, en la ciudad de Crotona, que está un poco más al sur. Parece haber sido hijo de un médico por una piedra, una estela que se encontró no hace mucho en las ruinas de Elea. La fecha de nacimiento no se sabe. Les cuento a modo anecdótico que hay un diálogo de Platón que se llama el Parménides,
de especial dificultad, donde Platón se contradice, no se contradice, se critica a sí mismo. Cuando estudiemos a Aristóteles van a ver que Aristóteles propone como una de las críticas a la doctrina de las ideas la doctrina del tercer hombre, que ya está registrada por Platón en el Parménides. Pero más allá de eso, de lo que diga Platón del Parménides, aparece en el Parménides Sócrates muy joven. Es uno de los pocos diálogos platónicos en los que Sócrates no lleva la voz cantante y aparece como un joven ansioso de saber. Y ahí sí aparece Parménides y aparece Zenón, que es el discípulo, ¿no? El de las aporías. Entonces, a partir de la fecha, como se sabe cuándo nació Sócrates, si tenía unos 20 años, ¿sí? Eso tendría que haber sido en el 449 o algo por el estilo, 450. Y si Parménides tendría unos 65 años, Parménides debería haber nacido en el 475 a.C. No, en el 515 a.C. ¿Sí? Pero bueno, no se sabe. Hay otra hipótesis a través de Diógenes Laercio, pero no es lo que importa. Una cuestión, que esto también es, todo esto es muy raro lo de Parménides. Si uno lo ve con cierta perspectiva histórica, escribe un poema. En realidad, lo sorprendente de que escribiese un poema es que ya existía la prosa como vehículo del pensamiento, porque Anaximandro escribe en prosa. Y también es un jonio, aunque viva lejos de la ciudad de Elea. Pero también es un jonio Pitágoras, que nació en la isla de Samos. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que escribe un poema. Y no solamente escribe un poema, sino que el poema está escrito en hexámetros. Y aquí una observación acerca de la poesía tanto griega como latina. La musicalidad que es inherente a la poesía no está dada, como es en la poesía actual, por la rima, sino porque cada verso, o sea, cada renglón, digámosle, tiene la misma cantidad de sílabas. En el caso de Homero y Hesíodo y de Parménides, son hexámetros, 16 sílabas. Y eso no tiene ninguna relación con la musicalidad, pero lo que sí tiene relación es que las palabras que se usan deben alternar de un modo rítmico, digamos, sílabas cortas con sílabas largas. Y esto tiene que ver con que saben que en el alfabeto griego, por ejemplo, tenemos una E corta, que es la épsilon, y una E larga, que es la eta, una O corta, que es la ómicron, y una O larga, que es la omega. Y las otras letras que restan, no sé, esto no, la verdad que no lo sé, pero supongo, esto es en el griego moderno, ¿no? Se le pone un signito para el alargamiento de las vocales. Entonces, esa doble combinación de vocales cortas y largas y misma cantidad de sílabas en cada verso, le otorga a esta poesía su musicalidad. Y por otra parte, y esta es otra vertiente de la pregunta, o de la respuesta a la pregunta ¿por qué Parménides escribió un poema? Es, en principio, que es un poema didáctico. ¿Sí? O sea, quiere enseñar algo. Y se ve que opta por la poesía porque es más fácil de memorizar. Y aquí hay otra observación. Las escrituras más antiguas que se conocen no tienen minúsculas, están todas escritas en mayúsculas. Y además carecen de signos de puntuación. Lo cual está diciendo a las claras, según los investigadores, que es una escritura para ser dicha en voz alta. Esto es, fíjense algo muy particular,
el primer testimonio que tenemos nosotros los occidentales de alguien que lee en voz baja está en las confesiones de San Agustín, cuando le llama la atención que San Ambrosio, que sería de algún modo no su maestro, pero sí su mentor, su orientador, lee en voz baja. De esto nos habla de que los libros eran escasos o carísimos y que la lectura era siempre alguien leía y otros escuchaban. Entonces ahí tienen otro aspecto o otro elemento para ir como componiendo este universo de Parménides. No solamente escribe un poema, sino que lo escribe a la manera de los poetas tradicionales, Homero y Hesíodo, a pesar de que ya existía la forma de la prosa. Y podemos adjudicar ese hecho a que hubiese un espíritu pedagógico, didáctico. En cambio, por ejemplo, Giorgio Colli, en ese famoso librito que se llama El nacimiento de la filosofía, dice que es como una suerte de decisión que Parménides toma, porque vive en la época en que de un modo incipiente aparece la dialéctica, como una suerte de respuesta previa a lo que después sería una suerte de invasión de la sofística. Esto es, utilizar el lenguaje como un medio para obtener algún fin. No como que se sustrae la sofística a la búsqueda de la verdad. Y él lo que quiere es no aludir a la verdad, sino decirla. Tienen ahí ustedes una serie de posibilidades para pensar por qué Parménides escribe un poema. Y además, que lo escribe, no lo escribe en Jonia, no lo escribe en dórico, en esa zona del sur de Italia predominan los dorios. Los dorios son los espartanos, o los de la raza espartana, mejor dicho. Lo escribe en el dialecto homérico. Saben ustedes que el homérico no es un dialecto que se habla, solo existe en la Ilíada y la Odisea. Entonces ahí tienen toda una serie de elementos, como también, ahora recuerdo, que quizás esta reserva de Parménides frente al advenimiento de una nueva manera de utilizar el lenguaje es un signo de veneración a la tradición, ¿no? Bueno, todo esto son los elementos que tenemos, debe haber muchos más, pero para nosotros, ¿por qué este hombre escribe un poema? El poema lo tenemos casi todo, porque en el siglo VI después de Cristo, Simplicio, un neoplatónico o un platónico, llamémosle, que se había escapado de Atenas, porque saben que la academia platónica, o sea, esa suerte de universidad o monasterio, como fuere, que fundó Platón y que duró 1000 años, fue cerrada por un emperador del Imperio Romano de Oriente, ya no sé si fue Justino. Entonces, Simplicio se muda y de un modo, haciendo un comentario a la física de Aristóteles, dice, nos está faltando el poema de Parménides, no está de más que hagamos una copia. Y de ahí tenemos parte, no todo, sobre todo de la primera parte, que parece ser la más sustanciosa del poema. Bueno, acá todo esto lo que digo, ya lo más o menos lo he dicho. La cuestión de que es didáctico, la publicidad. Bien, ahora eso sería la forma. Vamos a ver el contenido. Acá hay algo de lo que ya hemos dicho. Yo no sé si esto de no ceñirme estrictamente a lo que está escrito en el PowerPoint y yo hablar y que de algún modo diga de otra manera lo que está en el PowerPoint, cuando ustedes ven o escuchan el PowerPoint resulta ser, bueno,
confuso. Bueno, ya me lo dirán. Para mí está bien, profe, que no lea directamente la diapositiva y sino que explaye tal vez. Claro, porque por ahí la diapositiva la pueden leer sin necesidad de escucharlo, porque está también bien. Claro. Bueno, aquí hablamos del participio, aquí hablamos de la palabra erlebnis, como se me lo hemos dicho. Pero lo que resulta más significativo es qué relación existe, y aquí sí entramos ya de lleno y de un modo casi inmediato en un asunto filosófico central, que es la relación entre el ser y el ente. Decimos entonces, me parezco Juana de Molina, decimos que ente es lo que es. La cuestión de qué sea eso que es no interesa si es del orden de la naturaleza, de la fantasía, de la realidad mental, no. Dios, el universo, eso es algo que es. Y tenemos la otra palabra, que es ser. Entonces, hagamos una primera formulación que es críptica, encapsulada y enigmática, que dice, todo ente es, o sea, todo ente participa del ser, pero el ser no es ningún ente. No podemos identificar el ser con un ente, con lo cual esa separación entre ser y ente ha de algún modo confundido, y con esto sigo a lo que dice Heidegger y la mayor parte de los pensadores actuales que yo conozco. Esta confusión entre ser y ente es una de las matrices de la, digamos, de la estructura del pensamiento occidental. Esto de preguntar por el ser y contestar con un ente. Pregunto por el ser, esto es, por aquel fundamento, entre comillas, de todo lo que es. Y de algún modo, en la medida en que estamos inmersos en el orden del ente, porque todo lo que nos rodea es ente, incluso nosotros mismos, en tanto somos, esta sobreabundancia imperiosa del ente hizo que a esa pregunta por el ser se la respondiese con un ente al cual se le adjudica cierta preeminencia. Entonces, Platón con las ideas, Dios en la religión judío-cristiana, el yo pienso cartesiano, la voluntad de poder en Nietzsche, el espíritu absoluto en Hegel, todos esos, ante esta perspectiva, son entes que han sido entresacados de la totalidad y expuestos como preeminentes. Bueno, aquí en el inicio no está semejante distinción. Vieron que el texto de Hegel se llama El misterio del ser, ¿no? Y justamente es eso. Lo que precipitó a aquellos griegos al pensar es en realidad no una cuestión reflexiva, morosamente pensada, sino lo que se llama un temple anímico, el asombro. Y lo asombroso es que haya cosas, porque podría no haberlas. Esto se resume en una frase que es una pregunta, la pregunta, que se hace Leibniz. ¿Por qué es el ente y no más bien la nada? Que después retoma Heidegger en un famoso curso de 1935 que se llama Introducción a la Metafísica. Porque el asunto es que lo absolutamente sorprendente es que haya cosas. Ocurre que nuestro constante contacto, familiaridad con las cosas, las vuelve de tal modo familiares que no preguntamos por ellas. Pero en realidad es un asunto, no sé si complejo, porque es lo más simple de lo más simple, porque es lo más inmediato. Hay una frase de Aristóteles que puede ilustrar
esta perplejidad. Dice, lo primero en el ser es lo último en el conocer. O sea, lo más inmediato, lo que está más, de algún modo, a la vista, es lo más lejano en el conocer. Yo siempre propongo este ejemplo, que después de mucho tiempo me di cuenta de dónde lo saqué, o de dónde lo adapté, pero que no viene al caso. Es una cuestión, como les decía, que tenemos un celular, ¿no? Tenemos un celular. Y tenemos un individuo de nuestra cultura y tenemos un individuo de otra cultura. Por ejemplo, un hotentote del Kalahari que no sabe en absoluto qué cosa es un celular. Nuestro hombre de nuestro mundo sabe que es un celular. Ahora, ¿qué es lo que le otorgó la entidad a ese ente llamado celular, sino un horizonte de sentido? O sea, aquel en el cual el celular sirve para lo que sirve y es lo que es. Pero para ese otro individuo, su horizonte de sentido, dado el carácter de eso que se le presenta en la percepción, diría, es un buen arma arrojadiza. ¿Qué es lo que hizo que ese ente sea, sino el horizonte de sentido que le otorgó a ese ente su ser? Ahora, si bien no hay en absoluto casi ninguna coincidencia entre las perspectivas del hotentote y el hombre de nuestro mundo, coinciden en algo. Eso es. Y ahí está el enigma central, ¿no? De un modo fáctico podemos decir, el horizonte de sentido es aquello que determina que algo sea lo que es. Pero, fíjense, ese horizonte de sentido no lo podemos establecer como un ente particular. ¿Por qué? Porque tiene una, digamos, configuración, como si fuese algo, un halo que nos rodea incesantemente, y ese halo, lo podemos llamar de muchas maneras, pero nosotros llamamos horizonte, es lo que le otorga a un ente cualesquiera su ser, incluso a los desconocidos. Un ente desconocido al cual no podemos reconocer cuál es su carácter, su naturaleza, tiene justamente ese carácter, el de no sé para qué sirve, no sé lo que es. Bien, ¿qué tiene que ver esto con Parménides? Tiene que ver que él es el primero que intenta de un modo explícito pensar el ser. ¿Qué habría de entenderse por ser, en este caso, algo que no es ente, pero que por otra parte es lo que le otorga entidad al ente? Ahora, ¿qué tipo de ente es el que inaugura este orden del que nos habla Parménides? Aquellos entes que tienen como cualidad fundamental, esencial, que solo son captados a través del puro pensar, como dijimos en nuestra corta introducción. Bueno, voy a ver por dónde ando con la filmina. Bueno, Parménides en su poema nos brinda el primer tratado de ontología de Occidente. Y en él de lo que se trata es de trazar las notas esenciales de lo que verdaderamente es. Para otorgar un poco de luz, esto es explicitar lo que venimos diciendo, apelemos a un ejemplo. Acá está el ejemplo del celular. Claramente el horizonte de sentido que alberga cada uno de los personajes citados es diferente. Sin embargo, en algo coinciden, los dos han visto ese celular como un ente, como algo que es. Entonces tengamos como primera aproximación al sentido de la palabra ser aquello que configura el horizonte de sentido que otorga el ser al ente, cualquiera que éste fuere. Cuando hablamos de horizonte de sentido, no pensemos en
las determinaciones histórico-culturales, psicológicas, sociales, que dicen celular o arma arrojadiza, sino lo que de alguna manera está presupuesto que es una suerte de posibilidad de visibilidad que hace que el ente se muestre como tal. Bueno, nos vamos que... Volvemos en unos minutos. No os atosigue, no apabulléis.